Le preguntamos finalmente, como parte de este resumen, de este informe ejecutivo, le preguntamos a los consultados cómo se definiría, qué expresión describe mejor su posición política. 41% expresó que apoya mucho o algo al gobierno, 41%. Hay una disminución, porque en febrero pasado el 53% manifestaba simpatías hacia el gobierno. O sea, hay una diferencia de 12%. Sí, 12%. Hay una caída de 12%. Apoya mucho o algo a la oposición. En esta investigación, recuerde que es en las principales ciudades del país, el 30% se declaró a favor de la oposición. Mostró una mayor identificación con la oposición. Eso con respecto al a febrero pasado revela un crecimiento de 9%. O sea, hay un crecimiento de la oposición en las principales ciudades y una disminución de las simpatías e identificaciones con el gobierno nacional. No apoya a ninguno de los dos, apoya a ambos lados, se mantiene en un 25%. Es decir, 1 de cada 4 venezolanos no se identifica con ninguna de los dos bandos. Este porcentaje, a medida que se aleja el proceso electoral pasado, se aleje mucho más, irá aumentando. En todo caso, nosotros presionamos aquí por una respuesta. De hecho, le preguntamos a la gente si apoya mucho o algo al gobierno o a la oposición para de alguna manera registrar el potencial de cada segmento. En todo caso, la diferencia entre quienes se identifican más con el gobierno que con la oposición es importante, son 11 puntos a favor de quienes del chavismo o del actual gobierno. ¿Han podido, nos quedan 4 minutos, nos avisan nuestros compañeros, han podido medir la valoración de la población con respecto a lo que ocurrió después de las elecciones presidenciales, esta oleada de violencia de factores del antichavismo? No la han medido. Sí, hemos medido. Hay mucha información confidencial. Hay fatiga por la política. Hay fatiga por la política. El debate chavismo-opositor comienza a disminuir ante el imperativo de discutir sobre los problemas y las soluciones. Hay una despolarización, pero seguramente se produzca una repolarización del país, ya no sobre la figura de un líder, sino sobre dos visiones, Con relación al gobierno nacional, ha sido positivo el impacto que ha tenido el gobierno de la calle, el gobierno de la eficiencia en la calle. ¿Es valorado por cuántas personas valorado? No tengo las cifras aquí, pero está bien valorado. Solo la gente está esperando los resultados. Claro. Creo que así como se hizo una intensa campaña a favor o para comunicar este nuevo modelo de gestión, también tiene que hacerse un esfuerzo importante para presentar resultados y logros, porque hay descontento y hay expectativa. Ya no está el líder fundamental de la revolución que podía resignificar errores y aciertos, ¿no? Hay un liderazgo en construcción, el del presidente Nicolás Maduro, que todavía tiene como tareas pendientes estructurar un discurso, y estructurar un discurso que se identifique y se conecte con las nuevas realidades culturales del país, con las nuevas necesidades. ¿Le parece que no está conectado su discurso? No tiene un discurso estructurado, no tiene un discurso que lo conecte mejor con las mayorías, sigue siendo un discurso muy disperso, con valores que ya no tienen el impacto necesario. Debe construir un discurso propio y un liderazgo propio. Se debe aprender a gestionar ahora de otra manera el liderazgo del presidente Chávez. ¿Cómo sería? A través de la defensa del legado. A través de la defensa del legado debería haber una campaña para mostrar todos los logros que ha tenido la revolución en los 14 años, que son logros que el gobierno debería llamar a su defensa. Pero el liderazgo del presidente Maduro tiene que construirse ya sobre otros valores, otros códigos y otros discursos para tener un liderazgo propio. El discurso de valores es clave en este momento.
a la par del discurso valores como de la patria, por ejemplo, como la que ha sido patria, un como el tema respeto, polémico con como la la oposición. patria, el respeto, la igualdad, la armonía, la familia, la honestidad, el respeto. Son valores que deben estar en el discurso oficial, acompañados siempre de un discurso que muestre capacidades gerenciales en el nuevo liderazgo de la revolución. La campaña contra la corrupción, Es ¿cómo ha bien sido vista, valorada? es positiva porque revela valores, muestra o confirma valores importantes en el liderazgo del presidente Maduro. El presidente Maduro es bien visto por su origen humilde, es uno de los rasgos que la gente mejor valora, pero están demandando capacidad gerencial, eficiencia y un liderazgo no contrario al liderazgo del presidente Chávez, pero sí que logre diferenciarse. El presidente Maduro debe encontrar su propio camino, usted lo plantea. y aportar, bueno, no, el camino es el mismo. claro, y mostrar sus propios aportes al proceso revolucionario. Hay cambios en la cultura política. Como te decía, ¿Esa hay un demanda la proceso tiene el chavismo también? Sí, sí. El chavismo siempre es mucho más crítico. Hay... Sorprendentemente es mucho más crítico, incluso mucho más racional que la oposición más radical. Hay debilidades importantes. Desmarcarse de la figura de Chávez, es decir, encontrar su propio proyecto y su propia imagen, articular un discurso, estructurar un discurso. Es bien visto por ser un hombre sencillo, por ser el heredero del legado de Chávez, pero la gente está esperando ver al nuevo líder con sus propias competencias, sus propios valores, sus propios Se nos terminó rasgos. el tiempo, pero aunque sea 30 segundos para preguntarle cómo está el liderazgo opositor, cómo está valorado Enrique Capriles o la dirigencia Fíjate que en opositora. este proceso de despolarización, cada vez más venezolanos critican las posiciones radicales extremas, basadas solo en la denuncia, y en la crítica del liderazgo opositor. La gente está buscando un liderazgo más positivo, más orientado a los valores y a la gestión. Y como siempre, durante todos estos años, se mantiene el respaldo mayoritario al modelo de inclusión, de igualdad, de respeto. Eso es mayoritario. Ese es el cambio fundamental que la revolución ha tenido en el país. Ha construido una cultura política, unas demandas sociales más parecidas a la revolución bolivariana que a las promesas de la oposición. La oposición sigue recogiendo el voto castigo, sigue recogiendo el malestar. La gente demanda de la oposición una propuesta, una visión, un futuro. No solamente el No solamente la denuncia. La denuncia comienza a agotarse porque también hay fatiga por la polarización. La denuncia por sí sola no va a ayudar a la oposición. La oposición necesita construir un liderazgo con una visión y con una propuesta que convoque a los venezolanos. Ya de hecho ha avanzado mucho al no aparecer como una amenaza al modelo de inclusión, sobre todo el líder fundamental de la oposición, que es visto como una figura más potable, más neutral, que no amenaza el modelo de inclusión, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Ahí ambos bandos tienen oportunidades importantes, sobre todo el chavismo, que ha construido una cultura política que se parece más a la visión del chavismo que de la oposición.